3, 2. En esta ocasión vamos a hablar acerca de variables, palabras claves, también lo que es contenedores, sangrías y otros elementos que se puede encontrar dentro de la programación en Python. Podemos observar ya dentro de nuestro entorno de desarrollo en Visual Studio, tenemos algunas opciones. Aquí hemos marcado precisamente lo que son el uso de la herramienta Markdown para escribir comentarios largos y el uso de código o celdas de código para escribir código independiente. Como lo habíamos observado en videos anteriores, esta es el editor, el notebook de Jupyter con el cual se puede realizar. En este caso, las variables son contenedores de almacenamiento que sirven para almacenar datos, como por ejemplo aquí tenemos A es igual a 1, que nos genera simplemente un resultado de 1 en un tiempo determinado. El valor o la variable puede cambiar, como podemos ver aquí, A es igual a 2. De igual forma, nos genera un resultado en un tiempo determinado. Las reglas de nomenclatura que se recomienda es colocar, por ejemplo, a los nombres una combinación entre, puede ser solo palabras minúsculas o mayúsculas. También pueden ir acompañados de algún dígito y si se acompaña de un dígito, seguirlo por un guión bajo. Esos son estándares o nomenclaturas aceptadas por la comunidad de programadores, como tenemos aquí, por ejemplo, en este código. Así también es recomendable que las variables tengan un nombre que tenga sentido o que almacene o represente algo. Por ejemplo, aquí si ponemos como solo variable es igual a 100, no sabemos a qué representa. Pero si ponemos precio es igual a 100, representa y almacena el precio. Si se desea crear de igual forma un nombre de variable con dos palabras, es recomendable el uso del subrayado bajo para determinar que se usan más de dos palabras. Esto solo hace porque si lo hacemos solo con una, sin separadores, simplemente quedaría inentendible la palabra o no le reconoce como tal, como variable. No se debe iniciar una variable con un dígito, como por ejemplo tenemos aquí. Este está de forma incorrecta. Por ello, incluso genera un error de sintaxis, como podemos ver aquí. Incluso nos dice sintaxis inválida e incluso nos muestra dónde se encuentra el error. Las palabras reservadas también que utiliza Python no se deben utilizar como nombres de variables. En este caso podemos determinar que hay 35 palabras claves que Python utiliza como palabras reservadas. Aquí tenemos una de ellas, por ejemplo, def. Es una palabra reservada, por lo tanto no se la debe utilizar como variable. Si ejecutamos este código, podemos observar que sale un mensaje de error indicando que no se debe utilizar o el def está mal al utilizar o igualarse con un valor. Para poder determinar cuáles son las palabras claves, podemos importar el keyword y el keyword mostrar la lista de palabras claves. En este caso, si ejecutamos estas dos líneas de código, nos mostrará las 35 palabras claves que no se puede utilizar. En este caso tenemos, por ejemplo, la palabra false, no, true, reparse, and, as, hacer y así sucesivamente. Estas son palabras reservadas por el sistema, las cuales no se pueden utilizar como variables. Así también, en el caso, podemos utilizar o podemos determinar ayuda sobre estas palabras claves. Aquí tenemos, si ejecutamos esta línea de código help keywords, nos aparece automáticamente este cuadro de resultado en donde tenemos de aquí, nos dice, aquí está el listado de las palabras o claves de Python. Dice, ingrese la palabra clave con la palabra reservada get more y nos va a mostrar más ayuda acerca de las palabras claves, las cuales no podemos utilizar.
Vamos a ver lo que son los valores de conmutación. En este caso, como podemos ver, aquí tenemos A es igual a 1, B es igual a 2 e imprimimos A y B como conmutación básica. Pero así también podemos hacer con un poco más de ayuda, por ejemplo, A, B es igual a B, A. En este caso nos va a dar los resultados inversos. Le podemos revisar, ejecutamos el código y nos genera este resultado. La orden de ejecución en Python también va desde arriba hacia abajo, en un solo bloque, en una sola celda. Por ejemplo, si ejecutamos, aquí nos dice X es igual a 0 y aquí nos dice print X más Y. Pero como Y todavía no está tomada en cuenta, nos va a generar un resultado erróneo indicando que Y no tiene un valor, a pesar de que Y al final tiene un valor de 1. Pero nos genera un error indicando que la Y no está definida, por eso nos genera un error. Para corregir este error tendríamos que poner la línea de Y es igual a 1 antes de la línea de impresión para que no nos dé ese error. Así también tenemos lo que son las sangrías. En este caso, se utiliza bastante lo que es las sangrías para definir qué líneas de código pertenecen a una determinada función o a una determinada elemento. En este caso, un bloque de código termina con una identidad con la primera sangría. La sangría es un espacio determinado de caracteres que se puede colocar, o esto ya depende del programador colocarlo, y todo lo que esté dentro o con una sangría pertenece a una determinada función. En este caso, A es igual a 1, B es igual a 1, pertenece a la función 1 y A es igual a 2, B es igual a 2, pertenece a la función 2. Entonces ahí se están identificando independientemente estos dos elementos. Luego tenemos también lo que son las variables globales y lo que son las variables locales. En este caso, las variables globales son los que no tienen una sangría por debajo, es decir, las que están alineadas al mismo nivel de las funciones, y estas se utilizan a lo largo de todo el programa o se pueden llamar durante todo el programa. En cambio, las variables locales simplemente están dentro de una función, utilizan una sangría para su uso y solo se puede utilizar dentro de una función específica. Por ejemplo, aquí tenemos la variable A. Esta es una variable global porque no pertenece a ninguna función. La variable C también es una variable global, no pertenece a ninguna función y se le puede llamar cuando se necesite. En cambio, la variable F es una variable local que solo pertenece a la función, a la de función. Ya, en este caso, si ejecutamos, miren, ¿qué va a generar como resultado? A es igual a 1, C es igual a 3 y que imprima el resultado A más C, es decir, 1 más 3 nos va a dar como resultado 4, sin tomar en consideración F que es igual a 2. Aquí tenemos, en este caso, si queremos ejecutar, por ejemplo, como estas dos variables son globales, no hay problema, podemos ejecutar en cualquier lugar del programa. Pero si ejecutamos, por ejemplo, A más F, nos genera un error. ¿Por qué? Porque F pertenece a la función, a esta función. Por lo tanto, nos indica, nos dice aquí que F no está definida. ¿Por qué? Porque esa solo funciona aquí en este bloque de código y no funciona en todo el programa. Por eso solo nos da el error en F, indicándonos que esa no está definida. Para corregir tendríamos que quitar la sangría y ahí sí nos generaría el resultado. Hay unos estándares de entrada y salida para leer desde la entrada. En este caso podemos utilizar la función input para escribir un proceso y la función print para lo que es una salida. Aquí, por ejemplo, tenemos, dice, S es igual a input y nos va a pedir por teclado un resultado, un valor. Y con print vamos a generar el resultado. Por ejemplo, si ejecutamos esto, miren, aquí en la parte superior nos pide que pongamos
el valor. En este caso voy a poner 87, doy un enter y enseguida aplica la otra función para ejecutar ese valor. Hay unas funciones básicas que se puede utilizar en Python, como por ejemplo la función help, que nos permite mostrar o determinar la ayuda acerca del nombre de la función que queremos. En este caso, escribimos help y entre paréntesis print y nos generará toda la ayuda necesaria que tiene print. Así también podemos colocar cualquier nombre de esta función aquí. En lugar de print podemos colocar otro nombre de alguna función y generará automáticamente toda la estructura, nomenclaturas y estructuras que necesita la función print para su funcionamiento. Hay la función id también que muestra precisamente, devuelve la identidad del objeto. Este valor es un entero que garantiza que este objeto sea único durante la ejecución del programa o durante la vida útil de este programa. Por ejemplo, le vamos a ejecutar a es igual a 1 y de print, entonces nos va a devolver este identificador. Así también a la función type, que nos devuelve qué tipo de objeto estamos utilizando. Por ejemplo, ponemos aquí a es igual a 1, type A. En este caso nos va a decir que este es un objeto de tipo entero. Si aquí le cambiamos, por ejemplo, le ponemos con un coma o punto decimal, en este caso nos va a devolver el tipo de dato. En este caso nos dice que es un tipo de coma flotante. Pero si le cambiamos, en este caso le ponemos hola, pero esta entre comillas, nos va a devolver, en este caso, nos va a decir que esto es un tipo string. Entonces, esto también nos devuelve el tipo de dato que estamos utilizando. Así también tenemos la función del que hace eliminar un objeto. En este caso, si ya elimino el objeto, por ejemplo, A es igual a 1, elimino A. En este caso, estoy llamando a la impresión de A, por lo tanto, nos va a generar un error porque nos dice que A no está definido. Por eso nos genera este mensaje de error porque previamente de la impresión se eliminó el objeto. Así también tenemos la función len. En este caso, esta función muestra el número de caracteres que tiene un objeto, número de elementos. Si colocamos, por ejemplo, aquí, vamos a ver que tenemos como resultado 10. Listo. Esas son las principales funciones y manejo que podemos dar dentro de las diferentes variables, funciones, sangrías que se puede utilizar en lo que es el entorno de desarrollo de Python. Eso sería todo por esta transmisión. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.